muchos años a ejercer el oficio de economista, conociendo un poco la economía dominicana y también el ramo bancario, no dominicano, sino estadounidense. Mira, esto es un tema que me preocupa tal y como se ha propuesto, que no esté claro cuáles son los propósitos. Ya hay un borrador que está circulando que no se quiso asumir oficialmente, pero definitiva. Te hace una reforma, lo primero que tiene que plantearse, ¿para qué? O sea, cuáles son los objetivos y en ese sentido definir inclusive en términos del calendario. ¿Por qué? Porque una reforma puede ser concebida para un determinado periodo de tiempo. No está claro. Ahora bien, aquí hay un problema y es que ya comenzamos mal. ¿Por qué? Porque eso fue objeto de un pacto establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, que era una ley. Las sucesivas administraciones gubernamentales, porque ¿verdad? Hay que hablar en términos en primer lugar, de instancia de gobierno, que es el que se encarga de aplicar la política monetaria, diseñarla, no necesariamente aprobarla, porque eso le toca al Congreso. Y aquí es bueno que se sepa, el gobierno es el que define las leyes. Y es bueno que se diga, aquí se hacen leyes sin hacer los diagnósticos del lugar. Aquí, usted ve, con todo el respeto, ¿verdad? Porque yo me quito el sombrero. Los abogados son todólogos. Ellos hacen el diagnóstico, lo hacen el diagnóstico sin datos, sin informaciones, sin análisis de documentos en todas las áreas. Ya está sin asesores, Luis. Bueno, el problema es que si se buscan asesores, pierden el trabajo. Y además de eso, ¿quiénes son los asesores aquí de toda esa reforma? Vamos a hablar claro. Tienen nombre y apellido. Pues son neoliberales. Y ahora, ¿quiénes son? Los pupilos de Bukele y de Milei, que es el centro que se acaba de nombrar, que tiene una propuesta que es más que Montreca. Un disparate. Han formulado un disparate. Y es bueno que se sepa que ya ellos habían formulado una propuesta, ¿verdad? Solo como información. Esa propuesta fue trunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reforma fiscal, de ingresos, egresos, déficit, cómo se va a financiar, y envuelve toda una serie de instancias. Ellos solamente se ocuparon básicamente del campo tributario. Y aquí es bueno que se sepa, no solamente de impuestos, sino de ingresos que no son tributarios, porque el Estado Dominicano tiene un sinnúmero de instituciones públicas, o cobra tasa. Tasa es diferente de un impuesto. Impuesto, usted puede gravar tanto un bien, un servicio, como también un patrimonio, pero cuando habla de tasa es cuando el Estado le devuelve, o sea, le entrega un servicio y por eso hay que pagar. Pero aquí no solamente estamos hablando de tasa, aquí estamos hablando de sencillamente una serie de instituciones que yo no entiendo, ¿verdad? Inclusive la oposición, aquí no se sabe, y si no, búsquenlo, la última ley que se acaba de promulgar, que es la ley de una reforma orgánica del Banco de Reservas. Cuando usted ve ahí, eso se aprobó el 11 de enero. Y dígame cuándo, búsqueme un periódico nacional, dígame un solo opositor, un analista que dio cuenta de esa decisión del Congreso Nacional. Dígame. Y mire que yo monitoreo. ¿Cómo es posible que el 24 de abril el presidente de la República se haya dedicado a promulgar sin haberse hecho vistas públicas y sin antes haber discutido aquí el Código Monetario y Financiero? ¿Por qué el Banco de Reserva?
A la ley, pero no quiero desviar, vamos a la reforma. No, pero sigue, muy bien. No, porque son muchas cosas y no quiero ocuparle el tiempo a los demás colegas porque vine aquí también para aprender. Mientras se aclare, Luis. No, es que no se está aclarando, esto está bajo la oscuridad. Inclusive nosotros, ¿verdad? Con todo el respeto, utilizamos términos que yo diría, por lo menos son discutibles. Aquí se habla de gobernanza, pero por Dios, ¿qué es lo que es gobernanza? Gobernabilidad. Esos son términos, ¿verdad?, que han sido copiados en gran medida del discurso estadounidense y sociedad civil, que ni siquiera se ha hecho una historia de eso, de por qué surge articulado, ¿verdad?, el famoso acuerdo de consenso de Washington. Pero nada, sigamos en el punto central. Oiga, aquí lo que tenemos que hablar es de república. ¿O no se llama el país República Dominicana? Y si usted se va a la primera constitución, que de hecho, no importa las críticas que usted le haga, es la primera asamblea constituyente, porque es la fundación del país. ¿Qué es lo que dice? No habla de democracia, habla de república. No solamente como nombre, sino es un gobierno republicano civil. Discutible lo de representativo. Pues ¿a quién me representa? A mí no me representa a nadie. Y para eso habría que hacer una discusión en términos de ciencia política. Ya Rousseau le enmendó la plana. Usted sencillamente, a ese que se elige como representante, entre comillas, no es más que un mandatario. Y el mandante, que es el pueblo soberano, es para que cumpla mandatos. ¿Y cuáles son? Básicamente circunscrito a la Constitución, que envuelve tratados siempre y cuando ha sido suscrito, y también el tema de la legislación y todo el ordenamiento jurídico. Eso no se entiende en República Dominicana. Aquí el mandatario se convierte en el propietario, no solamente de la función, sino del espacio político. Pero señores, ya estamos demasiado viejos, ancianos. Aquí hubo un ministro que le dio la orden al Congreso después de que le pasó una reforma, esa que están hablando, de reforma, la primera reforma fiscal. Mire, o ustedes aprueban o sencillamente se van de ahí, le dijo ese famoso ministro. Pero ven acá, ¿quién es usted? En primer lugar, si estamos hablando de leyes, aquí nada más hay una sola instancia, una república, ¿verdad?, viéndolo operativamente, y no hay que hacer aquí una discusión teórica. Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. El poder judicial, pero ven acá, ¿y quién lo elige? Lo elige el presidente fundamentalmente, son los que designan. ¿Por qué no lo elige el pueblo? Porque estamos hablando de que nada más hay un solo soberano, y el soberano es el pueblo, y para eso se hacen elecciones que supuestamente deben ser libres. Supuestamente. ¿Tenemos elecciones libres en República Dominicana? Pero ven acá, usted no sabe que aquí hay un comité que decide lo que hay que hacer en el país, le da órdenes a los presidentes. No hay uno solo en República Dominicana que se haya opuesto a esos grupos oligárquicos. Yo te haría una excepción, Trujillo. El único, y mire qué ejemplo tenemos, el único. Mala excepción. Usted me diría vos, pero vos no, precisamente por eso duró 7 meses, porque no entendió lo que era el poder político. Él vino con toda su experiencia, ¿verdad?, cubana, y sencillamente no dio. ¿Por qué? Ya se lo dijeron, ¿verdad?, pero no vamos a hacer la historia de vos. Siga adelante. Balaguer, ¿qué era? Sencillamente, así a lo que se lo digo, no solamente lo digo yo, él mismo lo dijo. Inclusive en un discurso puso a disposición su cargo en violación de la Constitución. De que si los norteamericanos, los estadounidenses le decían que se fuera, él se iba. Eso está dicho. No, oiga, déjame terminar. Yo no te interrumpí. ¿Verdad? Sencillamente. ¿O no es así? Eso lo dijo él, a confesión de parte, relevo de prueba. Y además, él llegó ahí, fue bajo tropas de ocupación. Dejémonos de cuento de camino. Y el Banco Central, es bueno que se sepa, se asumió como el gobierno, como un gobierno pequeño, porque los estadounidenses
crearon toda una serie de secretarías, ¿verdad? Pero no vamos a hacer la historia del Banco Central en sustitución del Estado Dominicano. Y él aceptó eso. Él aceptó eso. Me estoy refiriendo a Joaquín Balaguer. Entonces, en términos de reforma, entrando más de lleno, mire, aquí hay que ver un asunto de que sea una no estamos hablando de una reforma que envuelve dos instancias. Una es el pacto que debe ser lo más democrático posible en términos de instancia, pero aquí se ha concentrado y centralizado en la discusión en el Consejo Económico y Social. O sea que ya hay un problema ahí. Aquí la inmensa mayoría de la población no es consultada. Y después que se haga un compromiso, que son orientaciones, lineamientos, hay que hacer una ley de reforma fiscal. Esa ley la tiene que aprobar el Congreso y tiene que volverse a discutir en términos de vistas públicas, donde eso, aquí tenemos una experiencia sumamente negativa durante esta administración. Y yo sugiero, ¿verdad?, al presidente de la República, si me lo permite, que no siga recorriendo ese camino que es de ilegalización de la institucionalidad de la República Dominicana. Se aprobó al vapor la ley de registro civil. Ni siquiera grupos que son muy celosos con el tratamiento de la documentación del país dijeron: esta boca es mía. Se aprobó al vapor. Oiga bien, en 15 días se llevó al Congreso, se aprobó y el presidente la promulgó. Luego aquí se aprobó otra ley, solamente para señalar algunos, que es lo que ya señalé, bueno, ya le dije, lo del Banco de Reserva. Otra tercera, que fue un tollo, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. 1.24. ¿Qué? 1.24. Y cuando usted ha visto muy pocas veces en República Dominicana se promulga una ley y después no comienza a aplicarse, porque no se sabe. Y aquí se acordó, pues eso fue el presidente. No, aquí no hay que estar buscando, con todo el respeto, ¿verdad?, de los directores de prensa. Aquí debió sencillamente el presidente asumir, ¿verdad?, críticamente, que no se había portado de acuerdo a la ley y mandar otra vez al Congreso para que sea revisada. Pero ya está, todavía ni siquiera estamos claros. En caso de que una ley se apruebe y se promulgue, ¿cuál es el tratamiento? ¿Usted sabe cuál? La maña. Aquí hubo otro caso interesante, que es sobre la ley de activos. Usted no recuerda, no sé si alguno recuerda, que se aprobó y se promulgó. ¿Y usted sabe cuál fue la vuelta que se le dio? Se buscó un secretario, se cambió la ley en el Congreso y se le echó la culpa a un secretario. ¿Por qué? Porque la ley que se manda del Congreso tiene que ser la misma que aprueba la del presidente. O sea que tenemos muchos antecedentes negativos. Y el presidente está proponiendo una serie de leyes que ni siquiera son debatidas, sino que se levantan, como es el procedimiento aquí, 2 veces corrido la mano. No, se aprueba la ley la primera vez, levanta la mano para evitar que se vuelva otra vez. Y eso ha sido negativo. Entonces usted no me puede estar hablando de legislación. Volviendo al meollo del asunto. Entonces, tenemos el tema de cuáles son esas propuestas. Verá que está el gobierno, ¿verdad? Aquí lo que se está hablando es de tributos, pero aquí no estamos hablando del gasto gubernamental. Estamos de acuerdo con Peclime. O sea, administración gubernamental, porque básicamente los otros poderes, aún con todos los desastres del barrilito y cosas que es ilegal, ellos mismos aquí se aprueban lo que para beneficio propio, y además de eso, ni hablar del Poder Judicial. Pero, entonces, ahí tenemos en ese campo de la propuesta gubernamental. Entonces tendríamos que hacer una propuesta de conjunto, no solamente de impuestos. Y aquí tenemos un problema. Aquí se sabe que hay como aquí muy bien señaló el cumpleañero, ¿verdad? Hay un proceso regresivo.
Aquí, mientras más usted gane, menos paga. Mientras menos gana, más paga. Eso es regresivo. Pero ¿cuál es el problema? De que sencillamente el Banco Central de República Dominicana, que le enmienda la plana al presidente de la República, pero eso no se discute, eso no se debate, ni siquiera aquí he visto que se le ha prestado atención. ¿Cuánto era hace 20 años? Para que tengan una idea. Más del 50% del Producto Bruto Interno, si usted le resta, ¿verdad?, lo que es los impuestos y subsidios en términos netos, entonces puede caer en el valor agregado. Y el resto para los trabajadores en su conjunto. Usted sabe cómo hemos llegado en esta administración a que menos del 20% del PBI le toca a todos los trabajadores. ¿Y quién se queda con el 80%? Esos son los datos, y vivimos de que aquí se está resolviendo la pobreza, aquí se está resolviendo el problema del hambre. No, aquí hay que estar claro, aquí cualquier reforma, por donde quiera que se le vea, aquí tenemos que resolver el problema del hambre, que absorbe más de un 6% de la población dominicana. Eso debiera ser prioridad número 1. Pues ¿de qué ciudadano usted me está hablando? Cuando aquí ya un 6% pasa hambre. Y si a eso usted le agrega el tema de la pobreza, que dice que se está resolviendo, yo no sé cómo, en un reparto de 80 para de rentistas, los funcionarios del gobierno, para los patronos y para otros sectores, incluyendo empresas que envían esa producción local al extranjero, podemos estar hablando que estamos resolviendo la pobreza. Además de eso, esto es una sugerencia, recomendación. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por favor, que se deje de estar hablando, desinformando la población. Ya no se habla de pobreza monetaria, se habla de pobreza múltiple. Entonces, fíjese por dónde me estoy yendo. Entonces, esos son temas porque realmente nos interesa institucionalizar, nos interesa avanzar. Ahora, el asunto de los subsidios, no, por Dios, eso es falso. En el caso, por ejemplo, de GLP, porque vamos a tener los numeritos aquí, pero no quiero asustar con eso. En el GLP usted cobra 0.8 por cada galón. Cuando usted multiplica por todos los millones de galones, le arroja un ingreso superior a lo que está entregando el gobierno como subsidio. Pues no me engañe. Eso sin contar con que aquí no se transparenta el precio de paridad de importación. El único, debo de admitirlo, porque yo estuve trabajando hace más de